Increíble historia. Costurera adoptó gemelos. Años después, su padre biológico regresa como CEO. Rosa miraba la máquina de coser mientras su mente vagaba, entrelazando hilos de recuerdos y preocupaciones. Las agujas chisporroteaban y el sonido retumbaba en su pequeño taller, ese refugio lleno de tela, amor y sacrificios. Con 45 años, su vida había sido un remiendo constante de alegría y desesperación. Alex y Sofía, sus gemelos, le recordaban cada día que su elección de ser madre había sido un acto de bravura. Adoptarlos, criarles con dedicación y amor incondicional, no fue solo una misión, fue su razón de vivir. Sin embargo, la llegada de Carlos suelta un torbellino de emociones que amenaza con desgastar los cimientos que con tanto esfuerzo ha edificado. El eco de su voz resonaba en su mente. Quiero conocer a mis hijos. Aquel hombre que alguna vez había huido de su responsabilidad, ahora se presentaba como CEO exitoso, como si el tiempo no hubiera pasado. Rosa experimentó un remolino de sentimientos. El rencor brotaba, pero tenía que considerar lo que esto significaba para Alex y Sofía. ¿Debería abrirles las puertas a su padre biológico? ¿Qué tipo de herida podría abrir en sus corazones? Una noche, mientras contaba historias de héroes humildes, sus pequeños la miraban con ojos curiosos, ajenos al dilema que la desgastaba. «Mamá, ¿por qué nos dejó?», preguntó Sofía, y las palabras se clavarían como dagas en su pecho. Rosa apenas pudo contener el nudo en su garganta. ¿Cómo explicarles que el hombre que debió ser su padre se había marchado en su momento más crítico? La culpa se filtraba en su mente como una sombra persistente. Sabía que debería protegerles de la desilusión, pero en su interior se debatía un conflicto desgarrador, la necesidad de elevar sus esperanzas frente a la realidad de un pasado doloroso. Los días pasaron y el pueblo se llenaba de rumores. Rosa no podía salir a comprar sin escuchar murmullos sobre el regreso de Carlos. Volvió por dinero, decían algunos, mientras otros se preguntaban si realmente cambiaría. La presión en su pecho crecía. La idea de que sus hijos pudieran ser arrastrados a una nueva realidad le generaba angustia. «No quiero que caigan en la trampa de la desilusión», pensaba, mientras sus manos automáticas cosían sin parar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día del reencuentro llegó y las piezas del rompecabezas se movieron en direcciones inesperadas. Rosa se encontró frente a Carlos y por primera vez en años lo miró a los ojos. Su mente se inunda de recuerdos, la traición, los años de luchas solitarias, las risas de sus hijos. La conversación fue tensa, cada palabra daba vueltas en su cabeza como un diluvio. Él hablaba de deseos de reconstruir lo que se había perdido, de darles un futuro brillante. Pero Rosa no podía sacudir la desconfianza. ¿Qué pasaría si las ilusiones que él se ofrecía resultaban ser un espejismo? El corazón de una madre está hecho de protección y amor, pero también de dolor y desconfianza. Una mirada intensa cruzó entre ellos, y en ese instante, el peso del pasado y las promesas del futuro se entrelazaron sin que ella supiera cómo hacerlo. La pregunta latente vibraba en el aire. ¿Podría permitirse dejar entrar a ese hombre en las vidas de Alex y Sofía? La angustia, como un río desbordado, crecía sin control. Rosa cerró los ojos, deseando encontrar una respuesta, pero no encontró más que dudas, presiones y el sonido de la máquina de coser, como un eco de su batalla interna. El futuro era incierto y la tormenta emocional apenas comenzaba. El reencuentro con Carlos había dejado a Rosa en un limbo emocional,
una especie de vacío donde el miedo y la esperanza se entrelazaban. En su taller, rodeada de retazos de tela y los recuerdos de cada puntada que había dado en su vida, sentía que el tiempo se había detenido. ¿Qué podía hacer ahora? Con cada hilo que unía las piezas de ropa que creaba, cada movimiento se sentía como un intento de coser también los fragmentos de su vida afectada por la aparición intempestiva de su pasado. Días después del encuentro, la angustia se tradujo en un frenético deseo de controlar lo incontrolable. Rosa comenzó a buscar respuestas y se pidió a sí misma que confrontara a Carlos con una claridad que no había tenido antes. Si él realmente quería ser parte de la vida de sus hijos, debía demostrarlo. Así se armó de valor y decidió plantearle un encuentro formal. «Te necesito en la mesa, explicándome tus intenciones y cómo piensas hacerlo», dijo, la voz firme, aunque tambaleante ante la incertidumbre de lo que podría surgir. Mientras tanto, sus días estaban plagados de pensamientos contradictorios. Se preguntaba si su deseo de proteger a sus hijos de un potencial naufragio emocional era justificado. Había construido su mundo sin Carlos, creando un hogar que, aunque precario, estaba lleno de amor. ¿Era egoísta querer mantenerlo solo para sí misma? La autoevaluación la desalentaba. Lo que había hecho por sus gemelos era admirable, pero ¿caminaba por la senda del egoísmo? Las noches se alargaban, y mientras sus gemelos dormían, ella practicaba en silencio, ajustando sus palabras y su enfoque. Quería que su voz y su razón fueran eco de autoridad ante Carlos, no una súplica. Debía mostrarle que no era solo la madre de Alex y Sofía, sino una mujer que había luchado para construir una vida digna y orgullosa. El siguiente encuentro con Carlos fue distinto. Se sentaron en un café local, un lugar donde el murmullo de las conversaciones ajenas contrastaba con el silencio tenso que se instauró entre ambos. Rosa, sintiendo la presión en su pecho, decidió solventar de una vez por todas esta conexión que parecía latente entre ellos. La conversación comenzó tímida, pero pronto se transformó en un debate profundo. Él argumentó sobre su evolución, sobre cómo la vida lo había llevado por caminos que jamás pensó recorrer. «He aprendido de mis errores, Rosa», declaró, sus ojos reflejando una sinceridad que la confundía. Pero cada palabra se percibía ajena a la realidad que ella había vivido. «Los hijos son más que una etiqueta, son un compromiso», contestó Rosa, con una determinación que resonó fuerte y clara. Entre cada palabra, la batalla por el futuro de sus hijos continuaba. Ella lo cuestionaba, no solo como madre, sino como mujer cuyo corazón había sido destrozado años atrás. La tensión se elevó cuando Carlos proclamó su voluntad de ser parte de la vida de Alex y Sofía, su deseo de ser el padre que alguna vez no fue. Rosa se sintió acorralada, sabiendo que cualquier decisión que tomara podría ser un paso hacia adelante o el inicio de una nueva herida. Mientras la conversación avanzaba, en su interior surgió una idea reveladora. El vínculo que tenía con sus hijos era único, pero quizás dejar espacio para que Carlos intentara enmendar sus errores podría ofrecerles una oportunidad inesperada de crecimiento. ¿Sería capaz de arriesgar su frágil estabilidad por el bien de ellos? Ese día marcó un antes y un después. Rosa comprendió que la verdadera fuerza no solo radicaba en proteger, sino también en aprender a soltar, si eso significaba el bienestar de sus hijos. Sin embargo, al regresar a casa, una inquietud la invadió como un frío presagio. Había tomado una decisión, pero el eco de su acción resonaba con una advertencia, un recuerdo de que la confianza, una vez perdida, podía ser difícil de reconstruir. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras miraba a sus gemelos dormir, se dio cuenta de que la decisión de abrir esa puerta podría transformar sus vidas para siempre. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que eso significaba? Rosa se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación.
La decisión de permitir que Carlos se acercara a sus hijos la había dejado en un punto de inflexión. Sintió el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, pero una llama de esperanza comenzó a brillar en medio de la oscuridad. Sabía que por primera vez en años la dirección de su vida podría cambiar. Al levantarse de la cama, se dirigió al taller con la misma energía que había invertido en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, en lugar de retazos de tela, su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro de Alex y Sofía. «¿Qué les diré cuando Carlos intente acercarse a ellos?», se preguntó mientras organizaba los hilos en su mesa. La respuesta no era sencilla, pero la idea de que sus hijos podrían tener una figura paterna comenzó a tomar forma en su cabeza. Aceptar ese hecho implicaba cambiar su historia de alguna manera. Durante los días siguientes, la vida en casa transcurrió con una rutina familiar. Rosa ayudaba a sus gemelos con las tareas, les enseñaba a coser y disfrutaban de las tardes juntos en el parque. Trabajaba en su taller mientras sostenía conversaciones con ellos, haciendo hincapié en la importancia de la familia. «Tus raíces son una parte de ti, pero tú decides qué hacer con ellas», les recordaba, reflejando en sus palabras las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Sin embargo, las noches se llenaban de preguntas inquietantes. ¿Estaría sacrificando la tranquilidad que había logrado construir? La figura de Carlos se deslizó como un fantasma por sus pensamientos. A medida que se acercaba el día en que él podría presentarse ante sus hijos, comenzó a planear lo que diría. No podía permitir que su historia estuviera marcada por el dolor del pasado. Rosa se sintió más fuerte y a la vez más vulnerable, sabiendo que el próximo encuentro sería un momento decisivo. Decidió que debía tener una conversación clara con Carlos sobre sus expectativas. No se trataba simplemente de conectar con sus hijos, era sobre el tipo de padre que necesitaban y el rol que él realmente podría asumir. La razón y el coraje se convirtieron en sus aliados, mientras se imaginaba en esa conversación, desafiándolo a tomar responsabilidad. «Estoy dispuesta a cubrir una nueva página, pero tú también debes hacerlo», pensó mientras tomaba apuntes en un cuaderno desgastado. El día del encuentro llegó, y Rosa optó por un espacio neutro, el mismo café donde se habían encontrado antes. La luz del sol entraba por las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor que contrastaba con la tensión que llevaba en su interior. Al llegar, vio a Carlos esperando. Su mirada mostraba expectativa, pero también la desconfianza que ella siempre había sentido. A medida que se sentaron frente a frente, cada uno con sus razones y sus miedos, se dio cuenta de que este era el verdadero enfrentamiento entre el pasado y el presente. La conversación se desarrolló con cautela, pero pronto la firmeza de Rosa le permitió tomar el control de la dirección. No había espacio para lamentaciones ni justificaciones. «Si quieres ser parte de la vida de mis hijos, debes ser parte de ella en su totalidad», le dijo, sus ojos fijos en él. Carlos escuchaba, y algo en su expresión comenzó a cambiar. Ella veía una chispa de entendimiento, algo que se acercaba a la responsabilidad que había reclamado. Pero a medida que la conversación evolucionaba, las revelaciones sobre las motivaciones de Carlos empezaron a salir a la luz. Él parecía demostrar un deseo de redención, de ser visto como un hombre diferente, como alguien capaz de cumplir con lo que había dejado atrás. Sin embargo, en su interior, Rosa continuaba cuestionándose. ¿Era suficiente un deseo de cambio para recuperar el tiempo perdido? Mientras se despidieron, una sensación agridulce quedó flotando en el aire. Rosa sabía que había dado un paso significativo, pero el futuro seguía siendo incierto. La próxima vez que viera a Carlos, tendría que evaluar si realmente se había transformado. Con cada paso que daba hacia su hogar, la incertidumbre se aferraba a ella como una sombra. Había abierto una puerta, pero ¿quién realmente entraría por ella? El camino que habían emprendido juntos abre un nuevo capítulo, tanto para ella como para sus hijos. Rosa sintió cómo la tensión aumentaba en su pecho. A la vuelta de la esquina, la realidad de sus decisiones aún había de ser recibida con valentía. La pregunta seguía resonando en su mente.
¿podría el cambio realmente llevar a la sanación o se convertiría en un nuevo motivo de sufrimiento para ella y los gemelos? La respuesta ante tal dilema la aguardaba y el tiempo para enfrentarla se dilataba cada vez más. Rosa se despertó con un sabor a incertidumbre en la boca. La conversación con Carlos había dejado un eco en su mente que no la abandonaba. La sensación de estar en un punto de quiebre y la responsabilidad de guiar a sus hijos en un nuevo camino la llenaban de dudas. Sin embargo, también sentía la urgencia de actuar y proteger aquello que había creado con tanto esfuerzo. Con cada puntada en su trabajo, reflexionaba sobre los valores que quería transmitir a Alex y Sofía. ¿Estaba haciéndolo bien? A través de sus creaciones, buscaba infundirles la fortaleza para enfrentar el mundo. La costura no era solo su pasión, era un medio para educarlos en la perseverancia y en la importancia de tomar decisiones firmes. Los días pasaron, pero la expectativa por el próximo encuentro con Carlos se convirtió en una constante palpación de ansiedad. Rosa decidió que debía abordar este nuevo capítulo de su vida no solo con firmeza, sino también con claridad sobre sus propios sentimientos. ¿Qué quería realmente? No podía ser simplemente una madre protectora, debía ser una madre empoderada. Optó por hacer una lista. En una hoja desgastada, escribió puntos cruciales sobre lo que requería de Carlos si realmente deseaba estar presente en la vida de sus hijos. La necesidad de respeto, compromiso y autenticidad encabezaban la lista, junto a la intransigencia de no permitir que las viejas heridas volvieran a abrirse. Al escribir, también fue reconociendo sus propias vulnerabilidades, los caminos que había recorrido para fomentar un ambiente seguro y amoroso en casa. Una noche, mientras sus hijos dormían, se sentó a repasar sus anotaciones. Al releerlas, una sensación de fortaleza se apoderó de ella. Había resistido tormentas emocionales y había logrado construir un hogar en el que sus gemelos prosperaban. Aquel lugar lo había cosechado con amor y sacrificio. Tenía que recordar todo lo que había logrado para mantener su valor en el próximo encuentro. La mañana del siguiente encuentro, su corazón latía desmesuradamente. Carlos había sugerido un almuerzo como continuación de su conversación anterior. Rosa no podía permitirse abordarlo con menos que la seriedad que la situación requería. Mientras se miraba en el espejo, ajustando su blusa, se dio cuenta de que este no era solo un encuentro entre ellos, era una defensa de su familia. Se mantuvo firme en su derecho a ser la única voz que definiera el futuro de sus hijos. Al llegar al restaurante, notó que la luz del día entraba con fuerza, casi como un símbolo de todo lo que estaba en juego. Carlos la recibió con una sonrisa nerviosa, que rápidamente se desvaneció al notar la seriedad que ella traía consigo. Se sentaron enfrente y Rosa respiró hondo. Las palabras que habían oscilado en su mente todo este tiempo finalmente fluyeron. No estoy aquí para reconciliar el pasado, sino para definir el futuro de mis hijos, empezó Rosa con un tono firme. Cada palabra la acercaba a su verdad. Había una determinación en su voz que Carlos no había escuchado antes. Si quieres formar parte de sus vidas, debes hacerlo con el compromiso de respetar la familia que hemos creado. No soy la misma persona que conociste, ni tampoco quiero volver a los viejos hábitos. Carlos se mantuvo atento, procesando sus palabras. Aunque ella no podía predecir cómo respondería, las decisiones que había tomado sintieron claramente que ya no era solo una mujer perdida entre sus miedos, sino una madre decidida a proteger lo que amaba. Rosa se sorprendió a sí misma al sentir el poder de sus convicciones fluyendo a través de ella, cada frase una defensa en nombre de sus hijos. Pero justo cuando la conversación comenzó a tomar un giro positivo, ella notó algo en la expresión de Carlos, un gesto que le hizo cuestionarse si realmente había entendido el peso de sus palabras. La vulnerabilidad que había demostrado al abrir su corazón continuaba coexistiendo con una creciente inquietud. El tiempo se sintió escaso mientras el diálogo avanzaba, y con cada respuesta de Carlos, las dudas se transformaban en un dilema. ¿Podría realmente confiar en él? La pregunta le carcomía el alma, y cada frase que salía de sus labios parecía dejar más interrogantes que respuestas. La intensidad del momento era palpable. Con una mezcla de nerviosismo y firmeza, ella decidió que era momento de la verdad, a pesar de que la incertidumbre se adueñaba de su corazón. ¿Carlos podría ser el cambio que su familia necesitaba, o volvería a convertirse en una amenaza?
Mientras la conversación alcanzaba su clímax, una revelación inesperada surgió de la conversación, desvelando un punto de inflexión que podría cambiar todo. Rosa sintió como su corazón se detenía. La frase que había salido de los labios de Carlos resonó en su mente como un eco inquietante. Él, el padre de sus hijos, era ahora el CEO de una prestigiosa empresa que albergaba muchos de sus antiguos sueños. ¿Qué significaba eso para su familia? Las palabras flotaban entre ellos como un dilema no resuelto, y Rosa se sorprendió al darse cuenta de que no solo trataba el tema de la paternidad, sino también la posibilidad de un nuevo camino profesional, uno que había comenzado a cimentar en su mente tirando de los hilos de su costura. La idea de colaborar o incluso confrontar a un hombre cuyo pasado la había herido tanto le producía un nudo en el estómago. Aunque había logros que habían forjado su identidad, la posición de Carlos parecía atraerla hacia un terreno desconocido. ¿Acaso él había usado sus habilidades para escalar socialmente mientras ella había permanecido en una lucha cotidiana dedicada a sus hijos y su talento? Rosa se sintió intempestivamente dividida. La jugada de Carlos era casi magistral. Con su éxito había traído consigo la sombra de su propia inseguridad. Rosa, quiero que tus hijos sepan que estoy aquí para quedarme y ser parte de sus vidas, continuó Carlos, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. He cambiado y trabajaré para demostrarlo. La sinceridad de su tono no tocaba las fibras de Rosa como ella hubiera deseado. La imagen de su familia reconstruida por fin, donde un padre comprometido entraba en sus vidas, se tambaleaba ante la amenaza de un ulterior interés que ella no podía nombrar. ¿Acaso buscaba simplemente un cambio de imagen? ¿O había algo más detrás de su regreso? Este no era un juego. Esto era sobre el futuro de Alex y Sofía. Se llevó la mano a la frente, sintiendo la tensión acumulada. Carlos, tus palabras son importantes, pero necesitamos más que promesas vacías. Necesito acciones concretas, una demostración de que estás verdaderamente comprometido. Esto no es solo acerca de ti y de tus deseos, es nuestro hogar, y eso no cambiará. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Aquel momento de confrontación le confería un nuevo peso a su presencia, un recordatorio del crecimiento que había alcanzado. Hablaba con una autoridad que difícilmente había sentido antes. El proceso de sanación que había comenzado a forjar en su interior ahora podía convertirse en su mayor fortaleza. La conversación se tornó intensa, profundizando en las emociones, pero también ofreciéndole a Rosa una oportunidad para fortalecer su confianza. Al salir del restaurante, se sintió más ligera. La incertidumbre todavía rondaba, pero había tomado la decisión de no dejarse llevar por su miedo. En lugar de eso, convertiría su pasado en un cimiento sobre el que construir el futuro. En los días siguientes, Rosa se sumergió en su trabajo con una nueva convicción. La máquina de coser era mucho más que una herramienta, era una metáfora de su propio viaje. A medida que creaba, reflexionaba sobre cada puntada como una decisión firmemente tomada, cada tela, un bloque en la construcción de su autoconfianza. Mientras diseñaba una nueva colección inspirada en la fortaleza femenina, se dio cuenta de que lo que realmente había descubierto en su encuentro con Carlos no era solo la necesidad de proteger a sus hijos, sino también la oportunidad de replantearse su propia visión del futuro. Podía ser madre y creadora, equilibrando la crianza con la ambición personal. Podía convertirse en un modelo a seguir, pero primero debía enfrentar sus propios límites y miedos. Fue entonces cuando una llamada inesperada interrumpió su tranquilidad. El tono del teléfono indicaba que no era una simple notificación. La voz que escuchó al otro lado le heló la sangre. Era un viejo contacto del mundo de la moda, ofreciéndole una colaboración que podría cambiar su estatus profesional y personal para siempre. Rosa sintió cómo la adrenalina fluía por sus venas. La oportunidad estaba tocando su puerta, y con ello la posibilidad de hacer todo lo que había soñado, pero también la tentación de colaborar nuevamente con alguien que representaba su pasado.
¿Esto es lo que estaba buscando o simplemente un nuevo camino hacia el mismo laberinto?, pensó mientras contemplaba la pantalla. El peso de las decisiones comenzaba a acumularse justo cuando el futuro de su familia y su carrera parecían entrelazarse más que nunca. Era el momento de actuar, de evaluar lo que realmente deseaba, y ahora, al mirar hacia adelante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Aceptará la oferta o se mantendrá firme en su camino personal? La tensión palpitante se hacía presente, y Rosa sabía que el próximo paso definiría no solo su futuro, sino el de sus hijos. Debía elevar su propia voz a través de sus creaciones, reflejando el poder femenino y la resiliencia que había desarrollado a lo largo de los años. Días después, Rosa asistió a una feria de moda local con la intención de mostrar su trabajo. La inquietud que la invadió al ver a otros diseñadores la obligó a enfrentar nuevos confrontamientos internos. Observó sus creaciones con ojos críticos, percibiendo el nivel de competencia y la posibilidad de ser rechazada. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, se permitió visualizar su éxito. Mientras hablaba con otros diseñadores, su voz se tornó firme. Presentó su visión, describiendo cómo cada prenda encarnaba una parte de su historia personal. Encontró en las respuestas de los demás un reconocimiento que la alentaba. Las miradas de aprobación y los cumplidos comenzaron a reforzar su autoconfianza. Después de meses de luchar contra sus inseguridades, una nueva Rosa empezaba a emerger. El momento culminante llegó cuando le ofrecieron un espacio para presentar su colección en un evento importante de la industria. Era una oportunidad que podría lanzarla al escenario que había anhelado, pero el temor a lo desconocido la atacó al instante. La idea de estar frente a una multitud, expuesta, sintió que amenazaba con desestabilizar su progreso. No obstante, esa inquietud también la impulsaba. Decidió enfocarse en lo que había aprendido. El viaje a la autoconfianza no era lineal, sino un proceso continuo lleno de altibajos. En los días siguientes su mente trabajó en la preparación del evento y al mismo tiempo en definir qué representaba para ella aceptar la colaboración de su antiguo contacto. Cada vez que la duda la acosaba, la imagen de sus hijos la traía de vuelta. Era su legado, su pasión y su razón para seguir adelante. Rosa tenía que ser un modelo para ellos, un claro ejemplo de superación. Finalmente se encontraba en la víspera del evento, la colección lista, los nervios a flor de piel, y una pregunta constante resuena en su mente. ¿Cómo iba a manejar la oferta y su participación en la exposición? Con una profunda respiración, comprendió que su decisión no solo definiría su carrera, sino también su propia identidad. Mientras el discurso motivador resonaba en su cabeza, una notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de Carlos que la saturó de incertidumbre. «Rosa, me gustaría hablar sobre cómo podemos equilibrar nuestras vidas por el bien de nuestros hijos». En ese momento en que la moda y la paternidad estaban entrelazadas, Rosa entendía que todas sus decisiones estaban configurando la persona en la que estaba destinada a convertirse. ¿Estaba preparada para entrelazar el pasado, el presente y su futuro en un solo hilo? El camino estaba más claro que nunca, pero la dirección era incierta. Con su corazón acelerado, pero firme, Rosa dio el primer paso. El día del evento llegó, y con él una mezcla de nervios y determinación. Rosa se miró al espejo, ajustándose la blusa que había diseñado especialmente para este momento. Cada hilo de la prenda parecía resonar con la historia de su vida, un reflejo tangible de su crecimiento y su lucha. En ese instante comprendió que no solo estaba presentando moda, estaba mostrando su viaje personal, su evolución desde la inseguridad hacia la autoconfianza.
Mientras se dirigía al lugar de la exhibición, su mente bailaba entre recuerdos de fracaso y sus nuevas aspiraciones. Se preguntaba si podría sobreponerse al miedo que la amenazaba, si su voz se alzaría por encima del murmullo de la multitud. Se sintió como un guerrero ante la batalla, lista para enfrentar tanto a sus críticos internos como a los externos. Una vez allí, el bullicio del evento la envolvió. Modelos desfilaban en pasarelas adornadas y los ecos de las conversaciones se mezclaban con el sonido de cámaras capturando cada instante. Rosa inhaló profundamente, dejando que el aire fresco le diera un impulso de energía. Al acercarse a su stand, tomó nota de los rostros familiares y nuevos, aquellos que habían creído en ella y los que evaluaban su trabajo con ojos críticos. Se sentó, ajustó su cabello y esperó su turno para presentar su colección. Con cada prenda que mostraba, compartió anécdotas sobre lo que había inspirado cada diseño, utilizando cada narración como un puente hacia su audiencia. Su voz, al principio temblorosa, se estabilizó a medida que se adentraba en las historias, describiendo no solo tela y color, sino emociones y superaciones. A medida que el interés de los asistentes crecía, fue sorprendente sentir una conexión. Los comentarios se tornaron más personales, preguntando detalles sobre su proceso creativo. Aquello que había empezado como una vulnerabilidad se transformó en una fortaleza. Con cada elogio, cada mirada de asombro, Rosa respiraba con mayor libertad y sentía cómo su vieja inseguridad empezaba a desvanecerse. Sin embargo, un mensaje pululaba en su mente, perturbador y constante: la propuesta de Carlos. Hablar de crear un equilibrio significaba abrir una puerta a un pasado que había intentado dejar atrás. En un instante de duda, se preguntó si una vez más debía definir su vida en relación a otros. Pero al recordar a sus hijos, la razón detrás de su esfuerzo, su decisión se reafirmó. No podía dejar que el temor ganara. Al final del evento, se acercó al organizador del acto para hablar sobre oportunidades futuras. La conversación fluía con facilidad y pronto se encontró discutiendo proyectos que apenas había atrevido a imaginar. Sin embargo, mientras más hablaban, una inquietud creció en su interior al recordar que Carlos quería discutir sobre su papel como copadre. La balanza se equilibraba entre su vida profesional y personal, y esa dualidad comenzaba a abrumarla. La celebración que siguió al evento fue un torbellino de emociones. Rosa se sintió como la estrella de la noche, pero a la vez la visión de Carlos apareció en su mente, interrumpiendo la euforia. Era posible que su éxito en la moda no solo lo debía a su arduo trabajo, sino también a la conexión que necesitaba mantener con su pasado para poder avanzar. Mientras sonreía y recibía aplausos, una idea iluminó su camino. Tal vez era momento de no ver el pasado como una carga, sino como una parte esencial de su historia que necesitaba ser comprendida y reconciliada. Debía enfrentarse a Carlos, sí, pero también a sus miedos y dudas sobre su propia identidad. Así, bajo las luces brillantes y el eco de la celebración, Rosa prometió hacerse cargo de su vida, de integrarlo todo. Con un brillo renovado en sus ojos, tomó su teléfono y dio un paso decisivo. Iba a llamar a Carlos. Era hora de abordar aquello que había estado evadiendo y tal vez redescubrir quién era realmente. Sin saber qué le esperaba al otro lado de la línea, Rosa se sintió lista, con la convicción firme de que su próximo capítulo comenzaría con una revelación que cambiaría todo. ¿Cómo se reconciliaría su nueva vida con el hombre que alguna vez fue parte de su pasado? El teléfono vibró en su mano, un eco de su incertidumbre. Rosa miró la pantalla y vio el nombre de Carlos iluminado. Una parte de ella deseaba dejarlo sonar, evadir esa conversación que presagiaba complicaciones, pero una voz interior le recordó la importancia de enfrentar lo que le hacía miedo. Con un suspiro profundo, se armó de valor y respondió, preparándose para la conversación que podría cambiar la dirección de su vida. «Hola, Rosa», comenzó Carlos. Su tono era cordial pero distante, un signo del tira y afloja que había existido entre ellos.
Quería felicitarte por el evento. He visto algunas imágenes y se nota que has trabajado arduamente. Sus palabras, aunque amables, despertaron en ella un torbellino de emociones. El remordimiento por el pasado, la inseguridad sobre su futuro y a la vez un destello de orgullo por sus logros recientes. Gracias, respondió, sintiendo cómo un nudo se formaba en su estómago. Fue una experiencia increíble, y no solo desde el aspecto profesional, también personal. He aprendido mucho sobre mí misma. A cada palabra, su seguridad se iba reafirmando. La vulnerabilidad se transformaba en fortaleza al compartir su viaje. Carlos hizo una pausa, y en ese breve silencio, Rosa sintió el peso de su historia compartida. Rosa, necesitamos hablar sobre nosotros, sobre los niños y sobre cómo estamos manejando nuestras vidas como copadres. Su tono había cambiado. No era solo un padre preocupado, sino la voz de su historia compartida. La llamada iba mucho más allá de lo que había imaginado. La tensión en su pecho aumentó. ¿Era posible equilibrar la lucha por su carrera con la responsabilidad de ser madre y la relación con Carlos? Se encontraba atrapada entre los ecos de su viejo yo y el brillo de su nueva identidad. Lo que importa ahora es que nuestros hijos crezcan felices y apoyados, contestó, tratando de mantener la calma, pero su mente estallaba en dudas. Necesitamos definir cómo lo vamos a hacer. Mientras hablaba, la realización se cristalizó en su mente. Este encuentro la obligaba a un nuevo nivel de madurez y autoafirmación. Rosa entendía que el miedo a volver a los viejos patrones debía ser confrontado. Si bien la idea de trabajar juntos lo intimidaba, también despertaba en ella un sentido de oportunidad que no podía ignorar. Aquí había una oportunidad no solo de reconciliar su vida como madre, sino también de fortalecer su voz en el ámbito que tanto había luchado por conseguir. La conversación continuó con un tono más estratégico. Discutieron horarios, responsabilidades y expectativas. Cada palabra que intercambiaban parecía ser un hilo que tejía una nueva relación, uno que construía sobre las bases del respeto y el reconocimiento de sus respectivas realidades. Carlos no era el joven impulsivo que había dejado atrás, había crecido, al igual que ella. Esa comprensión le originó un atisbo de paz, aunque aún sentía el desafío de definir su camino. Conforme la llamada llegaba a su fin, Rosa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había comenzado el camino hacia la reconciliación con su pasado, pero esa decisión también implicaba profundizar su autoconocimiento y su crecimiento. Con cada nuevo paso, empezaba a vislumbrar una fusión entre sus aspiraciones personales y profesionales y las complejidades de su vida familiar. Mientras colgaba, la claridad llenó su mente. Era momento de diseñar su propio futuro, uno que integrara todos sus aspectos. La moda, su maternidad y su relación con Carlos debían converger, no ser un campo de batalla. La próxima tarea era trazar ese mapa. Con el aliento entrecortado por una mezcla de emoción y desafío, Rosa se dio cuenta de que había dado otro paso hacia su independencia, pero aún quedaba un gran camino por recorrer. La próxima llamada no solo sería para coordinar su familia, sino para hablar de colaboraciones en su carrera, una conversación que podría redefinir su vida profesional. Así, con un corazón rebosante de determinación, comenzó a planear lo que sería su propuesta hacia una nueva colección, una que llevaría consigo las historias que ahora entretejían su existencia. Ya no luchaba sola, y estaba ansiosa por ver cómo esta nueva sinergia podría abrirle puertas inesperadas. Sin embargo, la pregunta latente seguía persiguiéndola. ¿Qué otros secretos del pasado emergen a la superficie mientras intenta equilibrar la vida que ha decidido construir? Rosa se sentó frente a su escritorio, rodeada de telas y bocetos, una combinación caótica de colores y texturas que reflejaba su propio estado emocional. Las palabras de Carlos aún resonaban en su mente. Era evidente que ese llamado había abierto un nuevo capítulo no solo en su relación con él, sino en su propio viaje personal y profesional. La presión de diseñar una colección que representara su esencia la consumía. Su experiencia en el evento había encendido esa chispa creativa que había estado dormida.
Rosa se dio cuenta de que su trabajo podía ser la vía de comunicación más poderosa, no solo para expresar su evolución como madre, sino también como diseñadora. Cada puntada de tela que unía representaba un paso hacia la realización de su identidad. Cada diseño, un reflejo de su historia. Mientras esbozaba un nuevo patrón, sentía cómo sus emociones se traducían en líneas y formas. Este proyecto iba a ser más que una colección. Iba a contar su historia, la travesía de una mujer en busca de una voz propia. Incorporando colores vibrantes que simbolizaban su determinación y texturas que aludían a los desafíos, imaginó una pasarela no solo con moda, sino con emociones palpables. A medida que sus ideas cobraban forma, emergieron preguntas inquietantes. ¿Sería capaz de mostrar al mundo su vulnerabilidad a través de su trabajo? La moda había sido para ella un refugio, pero también un campo de batalla donde facilidad y dolor se entrelazaban. Con cada diseño, la incertidumbre se transformaba en una declaración del poder de la autenticidad. Acto seguido, Rosa decidió convocar a su equipo. Era un momento crucial. Reunir a esas mentes creativas significaba no solo fomentar un ambiente colaborativo, sino también abrir la puerta a nuevas perspectivas. Al ingresar cada miembro, sintió cómo la energía positiva comenzaba a fluir. La fragorosidad de las ideas resonaba en el aire. Una por una, aportaban experiencias que podían fusionarse con su visión. Mientras el grupo discutía posibles temas y enfoques, Rosa observó un cambio en ella misma. Se permitía ser vulnerable, no avergonzándose de sus experiencias pasadas. Era un símbolo de fuerza. Sin darse cuenta, comenzó a compartir su propia historia, conectando su trayectoria personal con su trabajo. Su voz, una vez llena de dudas, ahora se erguía como un faro. Las sesiones siguieron, cada comentario de su equipo impulsándola a explorar más allá de lo conocido. Así, se encontró frente a una disyuntiva. Una parte de ella anhelaba la validación en la industria, un lugar donde su nombre pudiera brillar sin el peso del pasado. Sin embargo, la otra parte sabía que lo más poderoso sería compartir su verdad, incluso si eso implicaba abrir heridas. Cuando finalmente regresó a casa, exhausta pero llena de energía, se recostó en su sofá. Los niños dormían, dejando el silencio como cómplice de sus pensamientos. La proyección de una nueva colección y la reorganización de su vida con Carlos eran solo parte de un rompecabezas mayor. Rosa comprendió que cada elección, desde la relación con sus hijos hasta su carrera, era un ladrillo en la estructura de su autoconfianza. Frente al espejo, se vio a sí misma por primera vez en mucho tiempo. No era solo una madre o una diseñadora, era una mujer con una voz fuerte y un espíritu indomable. Esto le traía a la mente las palabras de su mentor. El diseño no solo se trata de crear, se trata de conectar. Y eso iba más allá de lo visual. Era un diálogo entre el corazón y la mente. A medida que se preparaba para lo que vendría, el eco de la conversación con Carlos resurgió. La colaboración que estaban planificando no era solo un paso hacia la funcionalidad, sino una vía hacia una nueva identidad familiar. Sin embargo, el peso de las decisiones que debía tomar la llevó a cuestionar su próximo movimiento. ¿Qué conexión tendría su viaje personal con el futuro profesional? La respuesta podría llevarla a una vulnerabilidad desconocida, pero las oportunidades liberadoras siempre conllevan un riesgo. Finalmente, una inquietud flotaba sobre ella. ¿Qué pasaría si el regreso de su padre biológico, ahora CEO de una renombrada marca de moda, complicara aún más su renovada búsqueda de autenticidad? Rosa sintió que la respuesta a esta pregunta definiría no solo su carrera, sino también su sanación personal. Rosa estaba en el punto culminante de su transformación, consciente de que su presente estaba irremediablemente ligado a su pasado. El eco de Carlos como CEO resonaba intensamente en su mente, y la idea de colaborar con alguien que había sido una herida profunda se tornaba cada vez más real. Pero hoy no permitiría que el miedo la arrasara. Había aprendido a construir su propia narrativa. Esta vez tenía el poder de decidir cómo se seguiría tejiendo su historia. Con sus diseños en mente, decidió que la colección no solo debía hablar de la moda, debía ser un manifiesto de su identidad.
Así, se propuso presentar una línea cuya temática girara en torno a la reconciliación personal, la fuerza femenina y, sobre todo, la autenticidad. Frente a su máquina de coser, cada puntada representaba un paso hacia adelante, una afirmación de que sus experiencias, tanto las alegres como las dolorosas, se integrarían en su trabajo. El día de la presentación llegó y el lugar rebosaba de energía. Luz natural iluminando el evento, miradas expectantes, una multitud ansiosa por descubrir el mensaje detrás de cada diseño. Rosa se sentía nerviosa, pero la determinación alimentaba su confianza. Había trabajado arduamente y, a pesar de las dudas que la habían asediado, cada prenda portaba su historia, su lucha y su poder. Mientras los modelos desfilaban con sus diseños, las miradas de quienes observaban la colección eran de fascinación. Cada pieza de la pasarela no solo lucía bien, sino que de algún modo proyectaba la esencia de su creadora. Rosa respiró aliviada al ver las reacciones positivas. La conexión que había deseado establecer con su audiencia empezaba a florecer, y la emoción le llenaba el corazón. Después del evento, la adulación era innegable. Críticos de moda, otros diseñadores y potenciales colaboradores se acercaban a ella con gestos de admiración. La confirmación que buscaba estaba justo ante sus ojos. Su arduo trabajo había sido reconocido y no era un reflejo del pasado, sino de su presente. Fue en la calidez de esa celebración que su teléfono vibró nuevamente. Era Carlos. ¿Podemos reunirnos pronto? Quiero hablar sobre nuestra próxima colaboración y cómo podemos darnos apoyo mutuo en este nuevo camino, decía el mensaje. Una mezcla de ansiedad y esperanza hizo eco en su pecho. Este era el momento que había estado esperando, un paso hacia una nueva relación que podría ofrecer un futuro satisfactorio para sus hijos. Rosa decidió que era el momento adecuado para aceptar su invitación, no solo como un acto de abrirse a posibilidades, sino también como un acto de afirmación. Estaba lista para definir las bases de su colaboración, pero esta vez sería en sus términos. Su experiencia la había preparado para no solo abordar sus posturas, sino también para establecer una nueva relación de respeto y reconocimiento. El día de la reunión se sintió empoderada mientras se dirigía al café donde habían decidido encontrarse. Con cada zancada se reafirmaba en la idea de que estaba allí no solo como madre, sino como socia en un proyecto que a ambos les beneficiaría. Al encontrarse con Carlos, su postura erguida y su mirada decidida no dejaban lugar a la duda. Sabía lo que quería y lo que no permitiría. La conversación fluyó con una mezcla de nostalgia y proyección hacia el futuro. Carlos compartía su visión sobre cómo podría ayudarla a elevar su marca, combinando su conocimiento empresarial con su creatividad. Y mientras hablaban, Rosa comenzó a visualizar cómo sus respectivos roles podrían complementarse, pero con una condición: el respeto mutuo y la protección de sus hijos siempre estarían primero. Mientras la reunión avanzaba y sus ideas se amalgamaban, Rosa sintió que finalmente estaba tomando las riendas de su vida y que el futuro que deseaba para sus hijos era posible. Puede que Carlos y ella no tuvieran un pasado perfecto, pero el presente ofrecía la oportunidad de crear una nueva versión de su propia historia, una forma de reconstruir el puente que había estado desmoronándose durante años. Con el tiempo, esa conexión se empezaría a cimentar profundamente. Cerrando la conversación, Rosa tomó la decisión de compartir con él su visión de que su trabajo no solo sería una colaboración profesional, sino también una oportunidad para sanar y crecer juntos como copadres. Había una electricidad en la sala, un reconocimiento mutuo de que ambos habían cambiado. Su futuro, ahora más que una simple intersección de caminos, se estaba convirtiendo en una danza de posibilidades. Así, Rosa salió del café con el corazón lleno de esperanza y la firmeza de que cada paso que había dado la había llevado a este momento, donde por fin podría abrazar su realidad, su ambición y su familia al mismo tiempo. El proceso de restauración había comenzado, y esa vez cada hilo que tejía en su vida era consciente, enfocado en un solo objetivo que resonaba en su mente: la creación de un futuro brillante y equilibrado. Y ahora, más que nunca, Rosa se sentía lista para enfrentarlo todo con fuerza y determinación. Era el momento de dar el siguiente paso, uno que realmente pudiera reflejar quién era:
una madre, una creadora y, en esencia, una mujer que ya no tenía miedo de ser vista. Nacía un nuevo ciclo, uno donde el pasado no la definiría, y en su lugar florecería su verdadera esencia. La historia de su vida había cambiado, y ella estaba lista para escribir el resto, una puntada a la vez. Es el momento de tus decisiones. Transforma tu historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Compite instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.